Esta mañana hemos titulado este tiempo Nuevas Fuerzas, porque en realidad estamos en un momento del año lleno de muchísimas cosas en nuestra universidad. Gracias a Dios por el dinamismo que tenemos en las distintas áreas, en las facultades, en los departamentos. Y esto es algo que muestra cómo también la universidad va avanzando, va en crecimiento. Es algo muy bueno. Pero no es cierto que en algunos momentos, ¿verdad?, ya sentimos el cansancio y ya cuando vemos a lo lejos un día de descanso, un día, ¿verdad?, así que podemos por lo menos cambiar este tren, ¿verdad?, en el que nos encontramos, ya se siente un poquito de esperanza en el horizonte. Porque la situación, digamos, es de mucha actividad y en realidad, gracias a Dios, como lo menciono, gracias a Dios por lo que está pasando en la universidad. Pero usted se ha sentido estresado últimamente o ha visto a sus compañeros de trabajo estresados últimamente. No me conteste y no se le quede viendo, ¿verdad? Se ha sentido abrumado por las responsabilidades recientes. De repente ya el ojo le comienza a parpadear, ¿verdad? Ya es una señal ahí de que algo está sucediendo y hay muestras de que el volumen de tareas es grande y de que en algunos casos podemos comenzar también a tener un mal manejo de esa situación porque probablemente vemos falta de apoyo o quizás una incertidumbre ante la presentación en tiempo de las cosas. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de crecer también en estos momentos. Esta reflexión en la palabra del Señor es porque el estrés nos pasa factura, las circunstancias alrededor son así, ¿verdad? El trabajo es demandante. El Señor mismo nos llama a trabajar. No estamos viendo, como decía la canción, el trabajo como castigo, sino que lo estamos viendo en realidad como una bendición de Dios. Pero a veces, igual, la manera de responder ante esta circunstancia puede variar de persona a persona, pero hay algunos factores que son comunes. De repente podemos pensar que tenemos demasiadas tareas y que tenemos poco tiempo, que el tiempo no nos alcanza. A veces podemos valorar quizás una sobrecarga de trabajo y ya sabemos todos, incluso en los últimos viernes hemos estado hablando de cómo evitar las distracciones para ser más efectivos en lo que hacemos en esta sociedad. Es bien visto que podamos ser efectivos, que podamos ser útiles, que podamos aprovechar al máximo el tiempo. Y es a veces común que nosotros nos veamos presionados por hacer más en menos tiempo, por ser más efectivos. Y en realidad tenemos que dar resultados, no hay para dónde. Tenemos que lidiar con numerosas tareas, con proyectos. De repente vienen situaciones nuevas que se suman y que no las teníamos en el panorama. Y puede resultar en nosotros y en nuestro corazón una sensación de sentirnos abrumados. Como cuando usted va a una playa y pensaba que el nombre del mar Pacífico era cierto, lo cual no es así, ¿verdad? Le agarra un tumbo y entonces usted dice, de Pacífico esto no tenía nada. A veces también hay días donde nosotros nos encontramos con, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? De repente yo pensaba que en mi programación iba a tener estos eventos y pues se han triplicado y los problemas han salido. Independientemente del área en la que nosotros nos encontremos, a veces tenemos expectativas altas e irreales y esto puede generar estrés. Puede ser que nosotros también pongamos expectativas incluso más altas de lo normal y sentimos que estamos en una carrera en contra del reloj, ¿verdad? Esto puede llegar a generar en nosotros
una situación complicada. Debemos recordar que no somos máquinas, todavía no nos hemos llegado, ¿verdad?, a convertir en máquinas, y ni lo vamos a hacer. Era una broma, no es una profecía, ¿verdad? Pero es importante recordar que necesitamos ser efectivos, necesitamos trabajar y trabajar bien. En medio de todo esto, podemos sentirnos agotados, el estrés puede sentirse, ¿verdad?, en el ambiente, y esto puede llegar incluso a ser contagioso si no lo sabemos manejar. La vida, no solamente en el trabajo, sino también en casa, puede colaborar también para una situación complicada en el corazón. Llegamos a casa y lo que queremos es una vida de descanso, ¿verdad? Y ahí no lo encontramos, ¿verdad? Tenemos también otras situaciones que se nos acumulan, cosas que tenemos que hacer, cosas que arreglar, cosas que pagar, cosas que mejorar, que atender. Y a veces incluso a esto se añaden enfermedades, se añaden cosas inesperadas, accidentes. La vida es dura y la vida es difícil. Enfrentar todo esto que estamos mencionando en esta mañana, esta mezcla en la licuadora de la vida que estamos mencionando, es bastante difícil si lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Nosotros hemos sido llamados por Dios a lidiar con las dificultades de la vida, pero no hemos sido llamados a hacerlo en nuestras propias fuerzas. El llamado de Dios es muy, muy interesante, porque aquellos que le hemos entregado nuestra vida al Señor, fuimos llamados por aquel que dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, entonces yo los voy a hacer descansar. Pero no nos dijo: les voy a quitar el trabajo, y entonces esa perspectiva no es la correcta. El deseo de Dios es llevarnos a la convicción de que su poder es infinito, pero no dependiendo de nuestras fuerzas, sino dependiendo de sus fuerzas. Y esta es en realidad la clave para poder enfrentar un desafío tan tremendo como el que cada uno de nosotros tenemos día a día. Si la carga nosotros la tomamos y la llevamos solitos, entonces vamos a ser como aquellos que en algún momento hemos tenido la oportunidad de comenzar una caminata, hemos subido a algún volcán, hemos ido, no sé cómo se siente usted ya cuando han pasado 1 hora y media de estar caminando, ¿verdad? Y usted dice: ¿en qué lío me metí y quién me empujó para venir aquí? Porque uno se siente demasiado cansado, pero a veces así se siente también la vida. En este sentido, vienen estas palabras del profeta Isaías a un pueblo que estaba también en turbación, que estaba en una situación aflictiva. Y es aquí donde se presentan estas palabras de Isaías. Veamos el versículo número 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Porque es interesante el llamado que el profeta hace al pueblo para partir de que la persona más importante en medio de cualquier situación, por muy difícil que sea, siempre tiene que ser Dios. Y cuando acudimos a Dios, no acudimos a un Dios que solamente está para poder orar, platicar con Él, por darle gracias por los alimentos, sino un Dios que está ahí cuando las cosas no están saliendo bien, cuando nos sentimos así de estresados, un Dios que atiende nuestro llamado. En este caso, el profeta comienza a resaltar las características de Dios y menciona que en primer lugar Dios no está sujeto a la limitante del tiempo. Probablemente nosotros estamos buscando estirar el día, pero esto no es algo que le estrese a Dios. Dios no tiene ese tipo de limitante. Él es eterno y está por encima de nuestra limitante del tiempo. Y Él, dice este versículo, que creó los confines de la tierra. Por lo tanto, si Él
es tan poderoso para crear todo lo que nuestros ojos pueden ver, entonces Él menciona esta cualidad de que no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Quizás a nosotros las pruebas nos pueden pasar factura y nos metemos en un círculo donde a veces estamos lidiando con cosas que venimos cargando y que Dios constantemente nos pide que se lo entreguemos, pero vemos las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida, en lo laboral, en lo familiar, en lo relacional, en la salud, y entonces nuestra respuesta es que comenzamos a emplear todas nuestras fuerzas en buscar cómo solucionar el problema por nosotros mismos. Comenzamos a desgastarnos, comenzamos a estresarnos más, ¿verdad? E incluso nuestro cuerpo ya lo resiente. De repente comienzan a salir algunas jaquecas, ¿verdad? Por decir cosas livianas, de ahí súmele usted algunos tics, ¿verdad? Que usted está percibiendo. Pero como creyentes, casi siempre oramos y tratamos de seguir adelante, pero ignoramos que aquello lo estamos cargando nosotros, que estamos fatigándonos con las situaciones y que no las estamos poniendo delante de Dios. El creyente es llamado a confiar en Dios constantemente. No temas, dice el Señor en este mismo libro, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esta es una constante en la palabra de Dios cuando Él está tratando de decirnos: estás haciéndolo solo porque querés, porque yo te llamo siempre a que estés buscándome. Yo quiero ayudarte, yo quiero estar ahí. Probablemente nosotros pensamos que esto no es efectivo porque Dios no se va a aparecer para resolvernos la situación que estamos pasando. Pero debemos darnos cuenta de que de repente, si nosotros estamos lidiando con estas cosas nosotros solos, le estamos dando pie a que aparezcan algunos otros síntomas como la amargura, cosas que nos van a desgastar todavía más, nos van a hacer abrir la puerta para el resentimiento, para andar airados. Podemos pensar que las demás personas no nos comprenden y no nos han fallado, y quizás es cierto, pero nosotros lo sobredimensionamos porque estamos concentrados en el problema, cuando en realidad tenemos que descansar en Dios o confiar en Dios. Esto no tiene que ver con le dejo a Dios y hay que ver lo que hace, entonces yo estoy esperando en una esquina a ver cuál es la respuesta de Dios. La vida cristiana no es así. La vida cristiana es una vida de fe, y una fe, la fe tiene que ver con acción, no tiene que ver con solamente el concepto. Así que cuando nosotros como creyentes nos abrumamos por el esfuerzo que estamos realizando, probablemente podemos caer en situaciones como la que le pasó incluso al profeta Elías. Usted se recuerda, Elías, de una ciudad que se llamaba Tisbe, fue escogido para enfrentar al rey Acab, llevarle un mensaje tremendo y proclamando que iba a haber sequía. Y en ese tiempo este hombre estaba casado con una mujer muy, muy mala, y entonces entre ellos, ¿verdad?, estaban confabulando por llevar lejos de los principios de Dios a todo el pueblo de Israel. Y hubo incluso una serie de eventos donde Elías pudo ver la mano de Dios. Le recuerdo que Elías estuvo en un momento ayudando a la viuda para que hubiera aceite y hubiera harina. Y Elías tuvo ese panorama de comprobar la fidelidad de Dios en medio de la escasez. Le recuerdo que Elías resucitó al hijo de esta misma viuda de entre los muertos, dándose cuenta del poder de Dios en medio de cosas que para nosotros son imposibles. Le recuerdo que Elías tuvo un enfrentamiento con los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo, porque
hubo una disputa y el Dios que hiciera caer fuego del cielo iba a ser el Dios verdadero al cual el pueblo de Israel iba a seguir. Y todo esto al final dio como resultado que el Dios de los cielos, el Dios de Elías, hizo caer fuego del cielo y entonces mataron a los 450 profetas de Baal. Y todo esto, este testimonio que Elías pudo ver, este estrés que él pudo experimentar, le lleva a un momento de depresión en el cual él estuvo agotado por todo lo que había pasado y cayó, ¿verdad? En un momento mostrando su naturaleza como alguien que era instrumento de Dios, pero como alguien también que pasa por situaciones como las que nosotros podemos experimentar, de cansancio, de estrés, de agotamiento. Y en realidad, al final, Dios le levanta y Dios se acerca para decirle que el largo camino le restaba. Y ese es un pequeño ejemplo de lo que nosotros pasamos en un proceso por conocer que la respuesta ante estos momentos de estrés es siempre confiar en nuestro Dios. Regresando a nuestro texto base, en Isaías 40, el profeta plantea la suficiencia de Dios, el poder que Él tiene, parte desde ahí para poder retarles y dice en el versículo 29, este es el Dios al cual nosotros servimos. Recuérdense que Él nos creó y creó todo lo que hay. Recuérdense que Él no tiene limitantes. Los que tenemos limitantes somos nosotros. Y miren lo que dice en el versículo 29. Ese Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando usted tiene sus lentes, para aquellos que tenemos este artefacto extra, ¿verdad? En nuestro día a día, y de repente ya pasaron no solo un año, sino quizás más. ¿Ha tenido usted algunos lentes por 2 años? ¿Verdad? No sé si ha tenido por más tiempo. ¿Y qué le pasa a esto, verdad? Ya usted tiene que buscarle lado, quizás cuando está viendo alguna película, o quizás todo rayado, ¿verdad? Y ya el brazo, por más que lo estire, ya no le funciona, le duele la cabeza, ya no es funcional. Pero ¿qué sucede cuando usted va a una óptica y entonces elige unos nuevos aros y tiene unos nuevos lentes? Y el momento en el que usted se los coloca, cuando ya pasó el tiempo de que usted se está adaptando, entonces usted dice, de verdad que aquí había algo, yo no lo veía, ahora sí veo, ahora sí te veo, le dice usted a su esposo o a su esposa, porque antes no podíamos contemplarlo, pero ya cuando hubo algo nuevo, cuando hubo algo útil, cuando ya usted pudo hacer su examen y darse cuenta de que ya no lee las mismas letras que leía hace un par de años, ya le cambió, ¿verdad? Por ahí la medición, pero ya se pone unos lentes adecuados para su visión, usted tiene la facilidad ya de desenvolverse de una mejor manera. ¿O qué pasa cuando usted en ese tiempo de lluvias anda sus llantas, y como decimos nosotros en buen salvadoreño, las anda como melones? Y usted viene las lluvias, ¿verdad? Y anda ahí con temor porque cuando usted frene y está lloviendo, usted piensa que va a parar ahí nomasito, ¿verdad? Pero porque anda las llantas como melones, ¿verdad? Termina ahí avisándole a todo el mundo que ahí va usted. Pero cuando Dios le provee y tiene la oportunidad y le cambia llantas al carro y las llantas están bien grabadas, entonces se nota la diferencia. Definitivamente nosotros necesitamos tener de Dios nuevas fuerzas. Cuando nuestras fuerzas se agotan, la palabra del Señor dice que Él da fuerza al cansado y Él multiplica las fuerzas. Y si usted no tiene ningunas, entonces usted aplica para este versículo.
Si usted está cansado, si usted está estresado, no le estamos llamando y le estamos diciendo pare de sufrir, ¿verdad? Pues la vida trae dinamismo y vamos a seguir en este dinamismo en el que estamos, ¿verdad? Necesitamos ser responsables en todas las cosas que nosotros estamos emprendiendo, pero necesitamos también tener una vida de confianza en el Señor, sabiendo de que Él se está haciendo cargo de nosotros. Por eso en la serie anterior nosotros estuvimos resaltando que las palabras de Jesús para sus discípulos es: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Las palabras de Jesús fueron para mostrar su poder en medio de nuestra necesidad, porque necesitamos nosotros no solamente exaltar a Dios cuando las cosas van bien, cuando todo está bonito, cuando es día de pago, cuando nos dan el aguinaldo. Necesitamos exaltar a Dios no solamente cuando hay un cumpleaños. Necesitamos exaltar a Dios cuando acabamos de tener una reunión tensa. Necesitamos exaltar a Dios cuando tenemos una fecha de entrega y nos tenemos que desvelar y tenemos que dar la mía extra. Tenemos que exaltar a Dios cuando ya pensamos que ya no podemos más, porque es una oportunidad para que Dios se glorifique y Dios nos haga crecer. Porque Dios al profeta Elías lo animó, porque había muchas cosas más que él tenía que realizar y él tenía que delegar también el liderazgo profético en Eliseo. De la misma manera, Dios también está trabajando en nuestro corazón y Él promete nuevas fuerzas para aquellos que esperamos en Él. Este pasaje nos indica que Dios no nos diseñó a nosotros para vivir de una forma autosuficiente. Él no nos apretó un botoncito de encendido para dejarnos y que nosotros vivamos sin la ayuda de Él. Él nos creó para que nosotros dependiéramos de Él. Y Él, siendo nuestro diseñador, conoce cuáles son nuestras debilidades. Él sabe dónde nos aprieta el zapato. Él conoce muy bien nuestro carácter, nuestra forma de respuesta ante los problemas. Por eso, como le dijo, le propuso al apóstol Pablo, si ustedes se recuerdan, Él quiere trabajar en nuestras debilidades para mostrar su poder. Él está trabajando en aquellos momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos oscuros de nuestra vida, para moldear nuestro carácter y que nosotros podamos tener estas características que menciona este texto. Versículo 30. Asevera que por mucha vitalidad, juventud o fuerza, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y aquí viene esta palabra sumamente interesante. Si esto sucede y ellos teniendo las fuerzas, ¿verdad?, que andan de arriba para abajo, si los jóvenes se fatigan y se cansan, ok, bueno. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si nosotros nos fortalecemos en los recursos que son inagotables de parte de Dios para fortalecer nuestro ser interior, nosotros entonces vamos a enfrentar los desafíos de la vida, pero con la confianza de que Él está con nosotros. Esa es una verdad inalterable. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios ha prometido ser nuestro pastor y que nada nos falte. Somos nosotros los que dudamos. Por eso necesitamos, cuando vemos que comenzamos a sentirnos exhaustos, necesitamos momentos para detenernos y para preguntarle: Señor, ¿qué deseas de mí? ¿Por qué estoy en este momento y por qué estoy reaccionando de esta manera? Porque a veces no tenemos esos tiempos de intimidad con el Señor como para aprovechar estos momentos coyunturales. Pero los fracasos pueden ser las mejores oportunidades que nosotros tengamos para buscar la corrección de Dios, la dirección de Dios, si es que dependemos de Él. Porque si llegamos como unos niñitos para con sus papás solamente a pedir
lo que el niño quiere, el juguete nuevo que quiere, el papá le va a decir, sí, pero tú no has hecho tus tareas, sí, pero tú quedamos que ibas a recoger tu ropa y la dejaste tirada. Y quizás nosotros necesitamos buscar que también haya una revisión en nuestro corazón para ver si estamos dependiendo de Él o no. Isaías 40:31 compara a los que esperan en el Señor como las águilas, quienes remontan su vuelo y parece que no tienen esfuerzo alguno y van planeando. Si nosotros esperamos en Cristo, no vamos a luchar en nuestras propias fuerzas, sino que vamos a depender del poder de Dios en cada situación. Así que cuando usted se sienta abrumado, aparte tiempo con el Señor. Quizás para algunos que no comprenden esto, quizás puede parecer, pero ¿qué me va a ayudar, verdad? Si yo lo que necesito es resolver mi problema. Dios seguramente le va a alinear, le va a dar un panorama nuevo. Él lo que busca es que usted confíe plenamente en Él y Él se deleita en que nosotros podamos consultarle y que podamos buscarle. No estamos hablando de eliminar, ¿verdad? De repente tener la capacidad para no sentir, para no movernos, ¿verdad? A la preocupación. No estoy diciendo que no seamos, que no utilicemos las mismas emociones que Dios nos ha dado, pero sí estoy hablando de que debemos enfrentar las grandes batallas y las dificultades buscando lo que Pablo le decía a los filipenses, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Necesitamos depositar nuestras preocupaciones en Él y Él nos va a dar nuevas fuerzas, una nueva visión, un nuevo soporte en la vida. Usted va a salir fortalecido cuando usted decida tomar a Dios en cuenta aún en sus momentos de preocupación. Cuando nosotros nos rindamos a lo que Él está haciendo en medio de las circunstancias. Porque no estamos solos. Porque estamos siendo guiados por un Dios, como lo mencionamos hace algún tiempo. Así como guió Dios al pueblo de Israel por una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, Dios nos guía diariamente por su palabra y Él lo que está haciendo es fortaleciendo nuestro carácter para que nos parezcamos a Él. Jesús dependía plenamente del Padre y nosotros debemos depender plenamente de Él en medio incluso de nuestro momento más difícil de estrés, más difícil de agotamiento. Obviamente usted puede también apoyarse en profesionales si usted también ya prolongadamente está teniendo un tiempo como este, pero necesitamos todos reconocer nuestra necesidad de Dios. ¿Reconoce usted que necesita a Dios en sus momentos difíciles? ¿Reconoce usted que necesita en este momento nuevas fuerzas? Señor, yo soy el primero, ¿verdad? Te necesito porque te necesito, ¿verdad? Así que quiero buscarte más. Y como el hermano Eduardo estaba diciendo al inicio, aquella disposición del salmista de preguntar, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle.